Ya ustedes han visto durante el procedimiento de endodoncia se presentan múltiples complicaciones, ¿no? Propias de, en este caso, del diente como tal, o a veces propias de nosotros mismos, ¿no? Y algunos de sus compañeros han pasado que en la apertura hicieron una perforación, o a veces en la instrumentación, una sobreinstrumentación. Y la cirugía para el odontológico o cirugía apical es una alternativa para poder solucionar, ¿no? Y que a través del tiempo viene siendo una alternativa cada vez más predecible. Porque hoy en día tenemos diferentes materiales que se pueden utilizar, ¿no? Tenemos magnificación, tenemos ciertas herramientas que nos van a permitir lograr un mayor éxito, ¿sí? Entonces, ese es un caso, ¿no? De hace 14 años atrás, en la cual un paciente vino porque había recibido un traumatismo ahí, dijo que el paciente lo habían asaltado y que quería una piedra, y que él fue a un colega y se hizo un tratamiento de endodoncia. Entonces, cuando este paciente vino a la consulta, tenía la parte anterior edematosa, estaba hinchada, y que cuando le tomamos la radiografía nos dio esto, ¿no? En teoría, miren, ¿qué falló acá? Aparte del traumatismo que había sufrido, ¿no? El tratamiento de endodoncia, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve ese tratamiento de endodoncia? Para comenzar, no está bien oculado, ¿cierto? Y lo más probable es que no está bien desinfectado. ¿Y por qué sucedió eso? Porque de repente el colega que lo trató en ese momento no tuvo esa precaución. ¿Qué incidimos siempre ustedes cuando hacen un tratamiento de endodoncia? ¿Qué es lo más importante de todo el tratamiento? ¿Qué es lo más importante de todo el tratamiento? Fuerte. Irrigación, ¿cierto? Entonces, si yo logro una buena irrigación, voy a lograr una buena desinfección. Y así mi endodoncia no me quede tan bien, puede funcionar el trabajo. Entonces, ¿qué sucedió acá? Para comenzar, miren, está de repente con poca preparación y un poco se sobrepasó, inclusive, no hay una sobreextensión de la materia. Entonces, a este paciente tuvimos que hacer primero un pretratamiento, ¿no? Y después del pretratamiento hacer un curetaje apical. ¿Por qué? Porque el tamaño de esta lesión muchas veces no repite solamente con el tratamiento de endodoncia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando ustedes se enfrenten a casos de lesiones grandes, ¿no? Lesiones ya quísticas prácticamente, ustedes tienen que siempre ver la posibilidad de que después de la endodoncia tengan que complementar con un tratamiento de este tipo, ¿no? No es que van a hacer la endodoncia y con la endodoncia va a ser suficiente, no, muchas veces hay que complementar, ¿no? Entonces, después del tratamiento, no fue con sistemas mecanizados, solamente con instrumentación manual, se hizo la ablación final y el paciente fue sometido a cirugía apical. En aquel entonces, bueno, pues usábamos, por ejemplo, estas hojas de bisturí número 15. Hoy en día usamos bastante lo que son 15C o microojos de bisturí también, ¿no? Cuando usamos mucha magnificación, usamos microojos de bisturí que nos ayudan a hacer mucho más conservadores, ¿no? Hicimos la incisión, el cortado, etc. Y al final pues tuvimos que hacer el curetaje de esta lesión. Entonces, miren el tamaño de la lesión, ¿no? Una lesión de tamaño importante que en aquel entonces pues lo que hacíamos era curetear, eliminar la lesión y después de eso suturar. Hoy en día hacemos lo que es bastante regeneración ósea, ¿no? Acá colocamos algún tipo de hueso, ¿no? Para poder regenerar la zona con mayor facilidad. Y en aquel entonces también utilizamos bastante lo que es la seda negra, ¿no? Hoy en día tenemos otros tipos de sutura, ¿no? Que nos ayudan ciertamente a hacer mucho más, manejar mejor los tejidos blandos y que los periodos de cicatrización también se van a notar. Entonces, aquí viene lo más interesante, ¿no? Después de haber hecho todo ese procedimiento, al primer año de control ya logramos cierta formación del granulado, ¿no? Hay cierta regeneración y miren, sin haber cortado nada. Entonces, es importante que el procedimiento que nosotros vayamos a hacer, en este caso la cirugía vertical, tenga que ser un procedimiento limpio, aséptico, para poder lograr una buena regeneración, ¿no? Miren, al tercer año de control ya hay mayor formación de
5 años, miren, mayor formación ya del tejido óseo, la reparación, pero miren, ¿cuántos años han pasado? 5 años, ¿cierto? Entonces, para que se forme esta lesión, ¿cuánto tiempo habrá pasado? En realidad no lo sabemos, ¿no? Por eso se le indica al paciente siempre que el tiempo que demoró en formarse esa lesión es el tiempo que va a demorar en repararse. Muy bien. Entonces, en su último control el paciente vino ya así, ¿no? Se había colocado postes de fibra de vidrio y de alguna manera los dientes se aclararon un poco, pero eso no era el plan inicial en el cual se explicó hasta acá. Entonces, mire, cuando nosotros buscamos alguna evidencia de lo que es la cirugía periapical, ¿no? En este artículo, por ejemplo, comparan los resultados obtenidos de técnicas tradicionales de cirugía apical, o sea, lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Con técnicas microquirúrgicas. Hoy en día todo lo que es cirugía periapical está orientado a técnicas microquirúrgicas. No es otra cosa más que la misma cirugía apical, pero usando magnificación, usando instrumentos y estructuras mucho más finos que nos permiten la cicatrización óptima. Y se encontró, miren, que un 59% de resultados positivos con procedimientos tradicionales. O sea, con lo que ustedes han visto anteriormente, hay este porcentaje frente a un 94% aproximado de cuando hacemos microcirugía. Entonces, les decía, si nosotros vamos a intentar hacer algún tipo de cirugía apical, ¿no? De preferencia, usemos algún tipo de magnificación. Ya ustedes han visto los lentes magnificadores que a veces traemos a clínica o de algunos de sus docentes también, pero lo importante es que podamos utilizarlos, ¿sí? Y que ciertamente la microcirugía, ¿no? Miren, cuando se hace una comparación, cuando el tamaño de la osteotomía, por ejemplo, convencional, sin magnificación, es más o menos de 8 a 10 milímetros. Esa ventana que hacemos para llegar a la raíz es aproximadamente 10 milímetros, ¿no? Pero cuando usamos algún magnificador puede ser de 3 a 4 milímetros. Es más, cuando en posgrado utilizamos el microscopio, máximo hacemos de hasta 3 milímetros de ventana. Muy conservador, o sea, es algo pequeñísimo. Que la reparación pues obviamente es la otra, ¿no? Y las suturas que utilizamos, por ejemplo, cuando es una cirugía apical convencional, usamos suturas 4-0, 3-0 a veces, ¿no? Pero cuando hacemos microcirugía, usamos 5-6-0, ¿no? Parecida a la hebra del cabello, como suturar con un cabello. Entonces, esto nos va a permitir de alguna manera, como les decía, ser mucho más conservadores, ¿no? Ser mucho más conservadores para llegar a ese tercio apical en la cual nosotros vamos a hacer, ya sea un detalle, de repente una obturación retrógrada, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cirugía endodóntica o cirugía apical? Es conseguir la regeneración tisular del periápice, ¿no? Extirpar todo tipo de lesión, ¿no? Entonces, en la cirugía, lo que voy a conseguir es de alguna manera, ¿no? Cuando he cometido de repente o no hay una buena preparación a nivel apical, preparar esto y darle una opción más a estos tejidos para que la endodoncia que se realizó en pueda funcionar, ¿no? El doctor Kim y el doctor Kalkman, ¿no? Kim es uno de los mayores exponentes en lo que respecta a cirugía apical. Prácticamente él escribió muchos libros acerca de esto. Es una de las personas más importantes en lo que es cirugía endodóntica. Entonces, él hizo una clasificación en la cual nosotros podemos ver el pronóstico, ¿no? O sea, no es que yo indico la cirugía periapical y ya va a funcionar bien, no, sino tenemos que ver el pronóstico. Y él hace una clasificación, ¿no? Denomina una clase A, ¿no? Cuando hay una ausencia de lesión periapical, no hay movilidad, profundidad de sondaje, etc. Una clase B, cuando hay una pequeña lesión periapical, ¿no? Puede haber sintomatología, no hay movilidad, profundidad de sondaje tampoco. Una clase C, cuando ya hay una lesión periapical extensa, ¿no? Que generalmente se puede proyectar hacia la corona, pero todavía no encuentro bolsa periodontal. Entonces, en la clase A, B y C, ¿no? El pronóstico es bueno, es favorable, ¿sí? Mientras,
que ya en una clase B clínicamente es similar a la C, pero con presencia de bolsa periodontal. Cuando yo tengo bolsa periodontal, ¿no? Aquí la cosa ya se complica un poco, ¿no? El pronóstico es reservado y tenemos que, de alguna manera, adicionar un tratamiento periodontal. La clase G, hay una presencia de lesión periapical extensa, ¿no? Hay bolsa periodontal, prácticamente esto ya tiene comunicación, ¿no? Y en la clase F, que es una pieza dentaria básicamente con una lesión extensa, con pérdida de tejido óseo, ¿no? Compromiso periodontal, y lo importante acá es que no tiene movilidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a indicar una cirugía para endodóntica, lo primero que me voy a preocupar es si la pieza tiene movilidad dental, ¿no? Entonces, ¿cuándo indicamos una cirugía para endodóntica o complementar con una cirugía apical? Cuando, por ejemplo, ¿no? A veces tenemos curvaturas pronunciadas en las cuales pues, no hemos podido llegar porque los instrumentos que teníamos no éramos adecuados tal vez y pudimos hacer una endodoncia de este tipo. Entonces, mal compartada, ¿no? Entonces, en estos casos podemos indicar una cirugía apical. Cuando tenemos calcificaciones también, ¿no? A veces todo el conjunto del tercio cervical, tercio medio está obliterado, pero sin embargo hay algún tipo de patología periapical. En estos casos también podemos indicar, complementar con una cirugía apical. ¿Recuerdan cuando vimos la clase de conjuntos curvos y calcificaciones? ¿Sí? ¿Qué dijimos acerca de las calcificaciones? Las calcificaciones siempre van en sentido corono-apical, ¿cierto? Nunca van en sentido ápico-coronal. ¿Qué quiere decir? Que algunos de sus compañeros, cuando estábamos trabajando en endodoncia, ¿no? Llegaron al tercio medio, doctor, los conductos están calcificados, ya no puedo avanzar más. ¿Será válido esto? No, ¿no es cierto? Porque si tú logras ingresar los primeros milímetros dentro del conducto en la parte cervical, ¿no? Significa que en la parte apical también está permeable. Solo que por los instrumentos, por la falta de tiempo, por la falta de pericia, muchas veces no podemos llegar. Recuerden, la clasificación siempre es en sentido corono-apical, nunca es en sentido ápico-coronal. O sea, nunca se clasifica en apical sin haberse clasificado antes en coronal. ¿Sí? Muy bien. Cuando tenemos a veces fractura de instrumentos, ¿no? Hay unos compañeros de quinto año, igual su instrumento ya traía muchos usos, ¿no? Ese es el problema. Muchos usos y estaba trabajando su endodoncia y se fracturó el instrumento, ¿no? Entonces, en estos casos también podemos hacer cirugía periapical. También cuando, por ejemplo, ¿no? Hay unos compañeros que el siglo anterior habían colocado ya una corona, no es el caso pero habían colocado ya su corona, habían hecho su restauración definitiva, ojo, sin haber visto la sintomatología. Entonces, requisito indispensable para colocar un poste y una corona es que el diente con endodoncia esté asintomático, ¿no? Y tienen que hacerle pruebas de perfusión, pruebas de un test de sensibilidad, porque hay algunos pacientes, ¿no? Doctor, este diente que me ha hecho la endodoncia está sensible, ¿no? ¿Qué entendemos por sensibilidad? Que le molesta los cambios técnicos, ¿no? Pero a veces el paciente confunde que le dice sensible porque cuando mastica le duele. Entonces, el diente tiene que estar completamente asintomático. ¿Qué va a suceder? Lo que les decía en la clase anterior, ¿no? La última clase que tuvimos. Todas las endodoncias que hicieron el ciclo anterior ahora están volviendo, ¿no es cierto? Pero no es por el paciente como tal, sino por los tratamientos que no resultaron. Entonces, si ya hicieron sus coronas, por ejemplo, en este caso, bueno, la otra opción, lo ideal sería retirarlo, ¿no? Retirar la corona, retirar el poste, volver a hacer la endodoncia. O lo otro es que muchas veces el paciente no va a aceptar porque ya es una inversión que hizo, ¿cierto? Entonces, lo otro es poder hacer cirugía. Ahora, la cirugía apical no soluciona todo. Ya ustedes han visto las tasas de éxito, a las cuales no se ¿no? También hacemos cirugía periapical cuando hay solo extensión del material, ¿no? A veces cuando estamos haciendo la obturación, el material se sobreextiende más allá del foramen y puede invadir la zona periapical.
Cuando hay un fracaso en el tratamiento endodóntico, que habíamos visto, ¿no? Miren, justo en el tercio apical es donde se da la mayor variación anatómica. ¿Sí? De todos los dientes que han tratado, imagínense que todos los dientes que ustedes han trabajado hasta ahora en el tercio apical pueden tener esa configuración. Por eso es que cuando nosotros vamos a hacer cirugía apical, ¿no? Normalmente extirpamos este tercio apical aproximadamente a una distancia de 3 milímetros. Porque ya se ha comprobado que en estos 3 milímetros en el tercio apical es donde se puede registrar, donde el diente puede tener diferente anatomía. En este caso puede tener deltas apicales, puede tener folículos secundarios, folículos accesorios, etc. ¿Sí? Entonces, regla número 1, cuando yo voy a hacer la disectomía, o sea, voy a cortar, ¿no? Tengo que cortar por lo menos 3 milímetros. Cuando en el examen les preguntamos por qué tiene que ser 3 milímetros, porque en esta zona es donde existe la mayor variación anatómica. ¿Estamos? Miren, ¿no? Y vamos a encontrar múltiples foraminas también, ¿no? Que muchas veces cuando hacemos el tratamiento entonces no vamos a poder sellar, ¿no? No se puede sellar. Ya habíamos visto el caso de perforaciones también radiculares, entonces en la implementación, ¿no? En la cual pues extirpamos parte del tercio apical y hacemos obturación retrógrada. En este otro artículo del Dr. Kim también dice que evalúan diferentes dientes en las cuales más o menos la evaluación fue por un tiempo de 6 años, no, perdón, 6 meses durante 2 años, donde se encontró que la tasa de éxito de curación de las lesiones endodónticas aisladas fue del 95% en relación al 77% con lesiones endoperiodontais. ¿Por qué es importante este artículo? Porque toda lesión endodóntica que tiene un compromiso periodontal, el pronóstico no es muy favorable en el tiempo, a pesar de que complementemos con la parte periodontal. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que informar a su paciente, ¿no? Porque el paciente va a venir con mucha expectativa de que ustedes puedan ayudar haciendo una cirugía ortoperémica, pero si tiene un componente periodontal, muchas veces el pronóstico no va a ser muy bueno en el tiempo. ¿Cuáles serán las contraindicaciones, ¿no? Para el tratamiento? Alguna condición médica que contraindique la cirugía, ¿no? Entonces, ya en la historia clínica ustedes han desarrollado si el paciente tiene algún componente sistémico, ¿cierto? Por lo general, salvo que tenga un trastorno de coagulación, es la única contraindicación que nos respecta a la enfermedad o padecimiento sistémico. Factores locales, ¿no? Tiene que ver que el paciente tenga buena apertura bucal también. Si el paciente no tiene buena apertura bucal, puede ser un poco imposible acceder a esta zona periodontal, ¿no? Y a la vez va a ser el acceso muy limitado a estos tejidos, ¿no? Alguna configuración inusual de la raíz, excesiva proximidad a los tejidos anatómicos, ¿no? Por ejemplo, una primera molar superior está muy próximo a lo que es el seno paranasal, y ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y la limitada experiencia del operador. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros observamos esta premolar en esta radiografía, vamos a ver que ciertamente esta forma la preparación ha sido buena, pero sin embargo el paciente presenta sintomatología. Entonces, cuando le aplicamos bien azul de metileno, ¿qué sucede con el diente? Está fragmentado el diente, ¿no? Tiene una fisura ahí. El azul de metileno ayuda mucho para la identificación de fisuras, de fracturas. Entonces, cuando hacemos endodoncia, debemos tener también eso, porque a veces ya llegaron casos acá a la clínica en la cual sus compañeros dos compañeros de quinto año empezaron a hacer la endodoncia y estaban en una cita y en la segunda cita y el paciente tenía sintomatología. El doctor me dice, le voy a poner medicación intraconducto. Te puso medicación y el paciente seguía con sintomatología. Entonces le digo, ¿has visto que no tiene fractura o fisura?
no se ve nada. A simple vista muchas veces no se observa. Por eso necesitamos el tilde, ¿no? Para poder identificar algún signo de fractura o fisura. Entonces, aquí por más que el diagnóstico quede perfecto, el pronóstico en el tiempo nunca va a ser bueno. Entonces, eso tienen ustedes que hacer desde el diagnóstico, ¿cierto? Cuando el paciente viene, ¿no?, para hacer su tratamiento de negocio, asegúrese de que el diente esté todavía íntegro. ¿No? El azul de metileno. Y bueno, después de la extracción, que también está todita, está, ¿no? También cuando tenemos, ya habíamos visto un compromiso periodontal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, llega este caso, ¿no? De esta pieza, está premolar, radiográficamente todavía presenta molestia, pero aparentemente hay hueso. Cuando hacemos el decolado, prácticamente acá no se tiene nada de soporte periodontal, por la cual esa pieza está condenada no a la osteotomía, sino a la extracción como tal, porque ya no tiene lo. Muy bien, entonces veamos la técnica quirúrgica, ¿no? Lo primero que hacemos, anestesia. Siempre voy a insistir en la anestesia. Cualquier tipo de procedimiento, ¿no?, tienen que lograr una buena anestesia al paciente, porque si se van a demorar también tienen que tomar en cuenta el tiempo. Pobre paciente, le colocaron un cartucho de anestesia, entonces es un anterior, y toda la mañana está con ese cartucho de anestesia, ¿no? Pobre paciente está llorando, pero ustedes siguen trabajando. No, si me voy a demorar, entonces a la hora y media, a las 2 horas, vuelvo a anestesiar, porque el efecto no es ahí, ¿cierto? Manejo de los tejidos blandos, ¿no? Tengo que hacer una incisión firme y hacer el levantamiento del colgajo para poder acceder al tejido óseo y hacer una ventana quirúrgica. Luego lo que voy a hacer es cortar la raíz. ¿Cuántos milímetros hicimos? ¿Cuántos? 3 milímetros, ¿cierto? Retiro los 3 milímetros de raíz y luego tengo que hacer la obturación retrógrada. La obturación retrógrada me va a permitir que nada de lo que está dentro del conducto se vaya fuera del periápice y lo que está fuera del periápice tampoco nada pueda ingresar dentro del conducto. Entonces, todas las cirugías parodontóticas o apicales hoy en día, lo ideal es hacer obturación retrógrada. Y al final hacemos la sutura. Entonces, es un procedimiento bastante sencillo, ¿no?, como tal, pero que sí requiere cuidado para poder tener, ¿no? Hacemos la anestesia, ¿sí? Algunos prefieren inclusive hacer una anestesia intraósea, ¿no?, directo al hueso, y que ciertamente, bueno, es una de las técnicas, pero ayuda bastante cuando vamos a hacer ya la resección de la raíz como tal. Entonces, miren, de todos los tipos de incisiones, y el doctor Andrew no me estará a mentir, preservar las papilas es la mejor opción que debemos proyectarnos y debemos hacer. Cuando hay levantamiento de papilas, o cuando hacemos incisiones que involucren el levantamiento de las papilas, casi siempre estas van a tener un grado de retracción. Entonces, la papila, en la parte periodontal, es lo más atado que tenemos, ¿no? Entonces, hay que conservar siempre. Esta decisión en base a papilas significa que las papilas no las vamos a remover para nada, se van a mantener ahí. Y dependiendo de los diferentes estudios que hay, ¿no? Miren, vean este, por ejemplo, la mayor recesión papilar se presenta cuando la papila fue decolada, ¿no? Eso ya está comprobado también. Por eso es que tanto en la parte periodontal, cuando hacemos cirugía parodontótica, ¿no?, de preferencia siempre esta papila debemos observar, ¿no? Luego tenemos que hacer incisiones verticales, ¿no?, para poder levantar el colgajo, ¿no? Recuerden, ¿no?, el colgajo o el levantamiento del colgajo va a ser factible en la medida en que yo pueda lograr una buena debilidación, ¿no?, lograr decolar a espesor.
computarizar, ¿no? La base siempre es mayor a la parte que lo vamos a hacer de la base de poder por la base. Entonces, hay un diseño de colgado llamado trapezoidal, interpapilar o de Newman, ¿no? Es el que más se utiliza cuando hacemos la cirugía. Involucra bien hacer liberantes, ¿no? Luego incisión intrasurgicular, ¿no? Liberantes para poder levantar el colgado. Pero ojo, ¿no? Que este Newman es uno de los que más se utilizan, ¿no? Se debe, de alguna manera se debe, algo de la redundancia, utilizar cuando acá no tenemos coronas, o sea, cuando son dientes naturales. Porque, ¿qué dijimos hace un momento? De por sí, cuando yo levanto la papila, esta se va a retraer un poco, ¿cierto? Y si imaginan si este paciente tiene estas coronas y yo hago el levantamiento del colgado, ¿qué va a suceder? Que cuando hago la reposición, esto ya no va a estar a este nivel, sino va a estar un poco más superior. Entonces, mi paciente o personas que están en su entorno se dan cuenta de que tiene corona, ¿no? Entonces, una incisión hubiese sido ideal acá. Incisión grave. ¿Base de papilas podría ser aceptable? ¿O no? Podría ser, ¿no es cierto? Podría ser, puesto que las papilas siempre se van a quedar en la misma posición para evitar de que todo esto se pierda. Otro diseño que tenemos el de Ocheville, ¿no? También es uno de los más conocidos, más utilizados, en la cual, miren, seguimos el pestoneado, ¿sí? Pestoneado y hacemos liberantes, ¿no? Liberante acá, para poder acceder a la zona capital. Entonces, vamos a imaginar, imagínense que acá estas coronas, o van a tener coronas dentales, ¿no? Y que cuando tú haces este tipo de colgajo, estas coronas van a seguir tal cual porque este colgajo no se ha movido para nada, ¿sí? O sea, esta parte de las papilas no se mueve para nada y, bueno, acá no vamos a tener ningún tipo de recesión. Entonces, cuando empezamos preguntemos, para evitar la recesión, ¿qué tipo de colgajo recomiendo? ¿Cierto? Todos a una sola voz, ¿no? Miren, una vez que hemos hecho las incisiones, el desprendimiento del colgajo tenemos que hacerlo con unas reglas, ¿cierto? Pero traten de tener ya que los seguro les han tenido unas reglas como la llamada Richard o la PG24, que son reglas adecuadas para hacer el desprendimiento del colgajo. Yo olvidé pronunciarle que no solo esa parte, doctor, por detrás de las 7, no, ¿cierto? No debe ser efectivamente. Por más que las otras espátulas tengan un mayor costo, pero de alguna manera son las más adecuadas, ¿no? Con una espátula 7 ya no debemos utilizar eso, ¿no? La espátula 7 estará cero, ¿cierto? Entonces, de los colgajos que estábamos viendo, ¿no? Este último de 8B es uno de los más adecuados. Entonces, una vez que hicimos el levantamiento del colgajo, inmediatamente tenemos que hacer la preparación del lecho óseo o de la ventana quirúrgica para acceder a ese tercio apical, ¿cierto? Podemos utilizar piezas redondas de carburo, ¿no? Y comenzamos a hacer la osteotomía, ¿sí? Y en la osteotomía vamos a ver. Entonces, en la osteotomía, lo que vamos a hacer es hacer la ventana quirúrgica, ¿no? A la altura de tercio apical de la raíz que vamos a trabajar. ¿Sí? Una vez que hemos hecho la osteotomía, si hay algún tipo de lesión, comenzamos a hacer el legrado o curetaje apical, ¿cierto? Eliminamos todo el tipo de lesión que puede existir, ¿no? Retiramos y inmediatamente después comenzamos a hacer la apicectomía, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando se utilizaban materiales
lo que había conocido entonces, la bisectomía tenía que hacerse en bisect. Sí. O sea, la raíz del dientecito teníamos que cortarla en bisect para que el material pudiera retenerse. Hoy en día ya no hacemos eso, ¿no? Hoy en día, porque tenemos otro tipo de materiales, todo el corte tiene que ser 90 gramos, ¿no? O sea, si la raíz está acá, se hace el corte en 90 gramos. Y posteriormente a esta bisectomía propiamente dicha, ¿no? Vamos a poder observar el tercio apical, ¿no? De esta forma. Caso de piezas anteriores, por ejemplo, va a ser circular, ¿no? Caso de premolares, va a ser acintado. Premolares de 2 conductos, vamos a tener 2 conductos. ¿Y por qué es importante poder observar esto? Porque a continuación viene lo que es la obturación retrógrada, para lo cual tenemos que hacer una preparación a este nivel, ¿cierto? Entonces, en la preparación de la cavidad para poder sellar prácticamente el conducto radicular, lo que utilizamos hoy en día son insertos de ultrasonido. Hay insertos de ultrasonido como este, que más o menos tienen 90 grados, que en la punta muchas veces son puntas diamantadas. Entonces, esto me permite preparar ese tercio apical para poder dejar algún tipo de material. Esta preparación o estos insertos tienen aproximadamente 3 milímetros de profundidad. O sea, cuando yo voy a hacer la preparación con estos insertos, esta parte de arriba tiene 3 milímetros. ¿Se dan cuenta? Primero tengo que cortar ¿cuánto? 3 milímetros, ¿no es cierto? Y después, aparte, tengo que preparar 3 milímetros más. ¿Sí? Entonces, una vez que hice la preparación de esos 3 milímetros, simplemente lo que hago es colocar un material, ¿no? ¿Y qué material es el ideal hoy en día? Los famosos biocerámicos. Entonces, si utilizo un biocerámico, voy a garantizar que haya un sellado impermeable, voy a garantizar que pueda haber en esta zona algún tipo de preparación. Pero hay una técnica que ha funcionado también, que funciona, es una técnica llamada unido en frío. Vamos a imaginar, si ustedes hicieron la endodoncia, si ustedes mismos hicieron la endodoncia, obviamente han hecho una buena irrigación, ¿cierto? Después de la irrigación, hicieron una buena ovulación. Entonces, mejor que ustedes, ¿quién puede hacer la endodoncia? ¿Quién puede volver a hacer el retratamiento? Es imposible, ¿cierto? Entonces, si van a complementar lo que pueden hacer, si ya no se preparan de esta forma, o sea, no hacen una retropreparación, pero ya cortaron sus 3 milímetros de la percha, ¿no? Entonces, vamos a ver. Básicamente lo que nos quedó después de cortar el tercio apical, nos quedó de esta forma, ¿no es cierto? O sea, un buen sellado, una buena obturación, porque ustedes hicieron la endodoncia. Entonces, aquí podemos hacer un bruñido en frío. ¿Conocen bruñido? ¿Sí? Bruñido que usábamos para la gama antes. Entonces, con este bruñido, lo único que vas a hacer es bruñir esta superficie, ¿no? Porque ciertamente de alguna manera va a estar bien obturado porque ustedes han hecho la endodoncia. Entonces, ¿va a funcionar? Sí, va a funcionar también. Siempre y cuando hayan logrado extirpar toda la acción prediclar de la manera correcta, hayan cubeteado muy bien, etc. ¿Puede funcionar? Sí, puede funcionar. Es una técnica antigua. Ciertamente el requisito para que funcione es este, ¿no? Que la ovulación sea óptima. ¿Sí? Entonces, puede ser una buena alternativa. No es la mejor, pero en caso de que no tengamos un biocerámico y no tengamos insertos de ultrasonido para preparar, puede ser una opción. Pero si es una endodoncia como la primera diapositiva que vieron, ¿no? Un polo que estaba ya sobrepasado, no había buena compactación, hay que volver a hacer el endodoncia, ¿sí? Y bueno, corro todos los materiales porque hoy en día pues ya usamos biocerámicos, que es lo ideal, ¿no? Al final hacemos la sutura, ¿sí? Suturamos de preferencia con ácido poliglicólico o suturamos con nylon, pero lo más fino que podamos tener, ¿no? 5-0, 6-0 sería
Una vez que hemos hecho la ventana quirúrgica, hacemos la mastectomía y con un microespejo, este es un microespejo, vemos el conducto radicular cómo se encuentra, hacemos la preparación con un inserto de ultrasonido, o sea, retiramos la gutapercha y después colocamos un biocerámico. El biocerámico posteriormente en sutura, con nylon, y más o menos nos queda de esta forma. Como les decía, en algunos casos se puede hacer regeneración ósea, ¿no? Pero ustedes vieron que si se hace o no se hace, pues ya al final del resultado, el que acaso va a formar hueso, ¿no? En todos los casos puede ser. A veces sí, a veces no. Este es el doctor King, ¿no? Tuve la oportunidad hace 2014, creo que fue, hice un curso con él y trabajamos esta cirugía, ¿no? Ya para terminar, no vamos a hablar de esta de acá. Entonces, bueno, acá esta pieza dentaria tiene una fístula, la pieza 1 a 1, ¿no? Miren, al tener esta fístula o arco sinusal, tenía una lesión. Entonces, lo que hacemos es retirar la lesión. Vamos retirando la lesión. Voy a ir a patología para que sea un análisis, ¿cierto? Usamos azul de metileno. ¿Para qué se utiliza el azul de metileno a ese nivel? Para ver, ¿no?, que el diente a ese nivel no tenga ninguna fisura, no tenga ninguna fractura, porque si no, igual la cirugía parodontótica no funciona, ¿no? Entonces, una vez que se observamos que tiene como tal este bien, cortamos. ¿Cuánto tenemos que cortar? Ya hemos hecho como 10 veces con el examen de todas las manos. Ya. 3 milímetros, ¿no es cierto? ¿Por qué 3 milímetros? Porque es la mayor lesión anatómica nivel, ¿cierto? Miren, cortamos la vasectomía, mejor dicho, hacemos la vasectomía, ¿no? A continuación siempre colocamos un hemostático en este lecho, ¿no? Lecho quirúrgico. Un hemostático porque hay bastante sangrado. Entonces, para controlar el sangrado, colocamos un hemostático que son básicamente bolitas de algodón con adrenalina. Esperamos un momento para que esté lo mejor seco posible. Otra vez colocamos azul de metileno para ver que después que hemos hecho la disectomía, igual el diente esté íntegro, no tenga ninguna fisura. Y más o menos tenemos esto, ¿no? Ahí está el conducto radicular. Esto es un microespejo, ¿cierto? Todo esto es un microespejo. Y acá está el inserto del ultrasonido, de 3 milímetros. ¿Sí? Vamos preparando de esta forma con este inserto. ¿Para qué? Para hacer la obturación retrógrada, ¿no? Entonces la percha se retira fácilmente de tercio eficaz. Va saliendo la percha con este inserto. Entonces tenemos la cavidad de 3 milímetros aproximadamente, ¿sí? Y aquí colocamos MTA. Se coloca el MTA, comenzamos a compactar el MTA, un poco más, o sea, para lograr una buena obturación retrógrada, ¿no? Compactamos. Los compactadores son finos, son delgaditos, ¿no? Y hoy en día acá también lo tenemos. Pero hay mucho instrumental para cirugía parodontótica muy bueno. Entonces, una vez que hemos terminado de hacer la obturación retrógrada, retiramos los excesos y más o menos queda de esta forma la obturación. Y me va a quedar correcto, ¿no? Y este es el diente que se ha trabajado al final, ¿no? Entonces, ahora, si somos críticos, este diente será, ¿qué va a ser el pronóstico del diente? Más o menos. ¿Por qué? Porque miren, la raíz dentro del hueso 4 es un poco, ¿cierto? Pero bueno, fue lo que se hizo en el primer momento. El doctor se emocionó y lo botó más del oído, ¿no? Pero en realidad, si son dientes cortos también, van a estar contraindicados para cirugía apical, ¿cierto? ¿Y por qué se da una contraindicación? Porque yo necesito cortar siempre por lo menos 3 milímetros. ¿Puedo cortar 1 milímetro? Sí, podríamos cortar. ¿Puedo cortar 2 milímetros? También. Pero el riesgo de que justo en este tercio apical tenga un delta apical, por ejemplo, va a ser de que al final fracase el tratamiento. Entonces, si tienen algún caso, igual, ¿no?
consúltelo con el doctor Ángel, ¿no? Consúltelo con cualquiera de sus profesores de periodosis para que puedan manejar, ¿no? Y podemos trabajar en conjunto, ¿no? De repente el doctor nos hace el colgajo, nos hace la ventana quirúrgica y ya nosotros podemos hacer la retropreparación, colocamos el material y ya colocamos el la estructura. ¿Qué es lo que se hacía antes? ¿No, doctor Ángel? Antes en endodoncia como periodoncia trabajamos de la mano todos, ¿no? Periodoncia nos hacían los colgajos, el manejo de los tejidos, venían de endodoncia, hacían la operación retrógrada y el doctor al final terminaba, ¿no? Es la mejor manera de hacerlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Sí, una consulta. Dado que la técnica nos está pidiendo recortar estrés y luego estructurar estrés, muchas veces pudiéramos encontrarnos con la próxima apical del terno, ¿no? ¿Qué conviene? ¿Dejar, entiendo, algo de butacracia en el conducto o podemos trabajar la destructuración, encontrarlo con el terno y obturarlo retrogradamente con el material cerámico? Claro, en realidad, si ya tengo el poste, ¿no? Y ya no me da espacio para dejar una percha, es biocerámico. Porque el biocerámico nos va a proporcionar un sellado impermeable, que es la característica, ¿no? De todo lo que es cerámico. Entonces, ¿pero qué sucede? Si yo no dejo, por ejemplo, ¿no? Si alguien puede decir, doctor, ¿pero qué pasa si tengo un espacio de 2 milímetros o de 1 milímetro, por ejemplo? ¿Puedo dejar? Sí, puedes dejar 1 o 2 milímetros, pero ¿qué va a suceder en el tiempo? La microfiltración se va a dar. ¿Por qué el número 3 es un número, yo le digo, cabalístico? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser 3? ¿Por qué no puede ser 2? ¿Por qué no puede ser 4? Porque de todos los estudios que existen de microfiltración con los diferentes materiales de grandes resina, ionombero, cualquier tipo de material, ¿no? De microfiltración que se ha estudiado, 3 milímetros es el espesor adecuado para que esta microfiltración no pueda atravesar toda esta parte. Puede atravesar 1 milímetro, 1,5 milímetros, ¿no? Pero 3, ¿no? Entonces, como dice el doctor, si yo tengo el poste ahí y ya retiré la butapercha y tengo ese espacio de 3, no necesito tener butapercha, lo puedo sellar de frente con los biocerámicos y va a funcionar. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la endodoncia? Es impedir, cuando hacemos la operación, es impedir que todo lo que está en los tejidos periapicales, como lesionado, células inflamatorias, puedan ingresar dentro del conducto, ¿cierto? Y que todo lo que está dentro del conducto, a su vez, pueda salir. Entonces, cuando hacemos la obturación con butapercha, ¿qué es lo que favorecemos nosotros? Que hay un sellado biológico. Vamos a imaginar que esto es el conducto radicular y que lo que está fuera de los tejidos periapicales y que la puerta sea el foramen. Cuando ese foramen se cierra, se forma un neocemento, ¿no? A ese nivel, ese es el éxito del endodoncia. Porque nada de lo que está dentro va a poder salir y nada de lo que está fuera va a poder ingresar. Y la endodoncia como tal va a poder. Sí, a veces en el manejo del biocerámico hay un exceso de material que pudiera traspasar lo que sería la función del carne. ¿Hay algún riesgo de que esto pudiera quedar en el hecho apical? Cuando hay extravasación de algún tipo de material que estamos usando, en este caso, o sea, si es un biocerámico, normalmente no se ha reportado de que pueda ocasionar algún tipo de lesión, porque ciertamente algunos biocerámicos estimulan la formación de huesos. Entonces, lo único que hacemos, si te quedó fuera, haces tus controles, ¿no? A 3 meses, a 6 meses, y conforme vas viendo, al 6º mes aproximadamente es donde se nota ya la reabsorción del material. Entonces, no hay ninguna contraindicación para eso hasta el día de hoy que yo sepa, pero lo ideal es siempre retirar, ¿no?, los excesos, puesto que cuando hacemos un control de sangrado, la cavidad queda limpia, tú puedes trabajar. Algunos, por ejemplo, para el control de sangrado usan los hemostáticos que usan para el hilo retractor cuando colocan para su corona, ¿no? Para que tomen impresión, colocan un hilo retractor para eso, ¿no? Y ese hilo retractor va con un hemostático. Entonces, algunos utilizan ese hemostático, por ejemplo. Y ciertamente, entre comillas, es mucho mejor que usar la adrenalina. Pero, cuando ese hemostático está demasiado tiempo en contacto con el tejido óseo, se hay reportes de reabsorción ósea.
para identificar que hay que ganar, ¿no? Sí, y sucede, ¿no? Sucede. Por ejemplo, como dice el doctor, a veces en este afán de cortar todo, ¿no? Entonces, a veces no ingresamos tan profundamente y cortamos la mitad del diente en la porción apical. Y hacen la preparación y después de un tiempo el paciente vuelve con molestias. Y ves la causa y has dejado parte de ese tercio apical, ¿no? Entonces, para garantizar que logres cortar en profundidad, más o menos tienes que saber en el tercio apical cuánto es el diámetro del diente, ¿no? Entonces, un diente en la porción apical más o menos va entre 5 milímetros, ya exagerando 7 milímetros. Entonces, mi presa de fisura tiene que ser aproximadamente, no tengo que medir 7 milímetros, que sé yo, con un bote le hago una marca en esos 7 y esa es la distancia que tengo que ingresar para poder cortar. Le doy un margen de 1 o 2 milímetros. De repente van a cortar el diente bien, pero también van a cortar el hueso, van a hacer una muesca al hueso, ¿no? Entonces, al final, clínicamente no es muy relevante, puesto que es como si hicieran un pequeño corte, ¿no? Y el tejido se va a formar, ¿eh? Pero hay que garantizar, como dice el doctor, siempre cortar ese tercio apical. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, jóvenes?